¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pros y Contras. Yo soy Sergio Valle, le invito para que nos acompañe en la próxima hora, que acompañe esta conversación que voy a tener en la mesa de Pros y Contras. Les recuerdo también que esta conversación usted la puede seguir a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de Televisa Sonora, la red de noticieros Televisa Sonora, de Televisa Sonora son dos, y también de mi cuenta a través de Twitter, Sergio Valle P. Usted puede seguir la conversación de Pros y Contras con el hashtag, puede compartirnos sus opiniones y desde luego también sus propuestas, sus críticas al tema que hoy le voy a proponer en esta emisión de Pros y Contras. Es un tema muy vigente, es un tema en desarrollo, por decirlo así. Le vamos a platicar esta noche del Sistema Estatal Anticorrupción, del Comité de Participación Ciudadana, de este Sistema Estatal Anticorrupción que está en la lupa, que está siendo apoyado por un sector importante de la población, pero por otro lado también está siendo sujeto de críticas y está despertando suspicacias. ¿Qué tantos pueden ser los alcances de este Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción? Primero, obviamente tendremos que empezar a entender el antes y después, o qué había antes de esto. ¿Qué había antes de esto? Pues no había nada. Está conmigo esta noche aquí en la mesa de Pros y Contras para platicar con ustedes más que conmigo. Trataré de ponerle sobre la mesa a nuestro invitado las preguntas. Voy a tratar de interpretar un poco al público esta noche, espero que me salga, para socializar aún más este tema del Sistema Estatal Anticorrupción. Aarón Grajeda Bustamante está conmigo esta noche. ¿Cómo estás? Bienvenido, Aarón. Buenas noches, te agradezco mucho. Voy a nada más hacer una presentación rápida. Aarón Grajeda Bustamante es doctor en Historia por la Universidad de Wittenherdecke en Alemania. Ha sido investigador invitado en múltiples institutos y universidades del mundo, como el Instituto Max Planck en Antropología Evolutiva y el Centro de Estudios Globales y Europeos con sede en Leipzig. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene proyectos que dirige con la Universidad de Arizona y es fundador del Posgrado Integral de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. También, aparte de sus publicaciones, ha recibido premios por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En su trabajo como sociedad civil, afectados por contaminación y apoyo a comunidades étnicas, lo llevaron a ser postulado como miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, cargo que ocupa desde agosto del año pasado, agosto del 2017. Entre las tareas que realiza Aarón Grajeda, mi invitado esta noche, está a impulsar a nivel nacional los sistemas locales anticorrupción del país, y en unos meses más Aarón Grajeda también asumirá la presidencia de este Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que le decía yo a nuestro público, Aarón, está en proceso. Claro. Este tema del combate a la corrupción. Vamos a empezar, si gustas, por lo más básico. ¿Qué es este Sistema Estatal Anticorrupción? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su marco legal? Primero que nada, darte las gracias y dirigirme a tu público. Es siempre un placer estar con Televisa y particularmente en Pros y Contras. Dicho lo anterior, quiero señalar que el Sistema Estatal Anticorrupción es una nueva creación. En este sentido, es una nueva hechura. El año pasado se llevó a la práctica, se materializó el Sistema Nacional Anticorrupción. Sociedad civil durante el 2015 y 2016 empujaron la creación no de una supersecretaría, Sergio, sino particularmente una construcción de entidades de gobierno que ya trabajan cada uno en sus diferentes niveles en el combate a la corrupción, para formar un cuerpo articulador que estuviera coordinado, que fuera un mecanismo y en el cual sus observadores, sus impulsores, sus medidores de eficiencia fueran los ciudadanos. Y esos ciudadanos se agrupan en un órgano que se denomina Comité de Participación Ciudadana, que a nivel nacional, al igual que en el estado de Sonora, somos 5 ciudadanos que estamos prácticamente como cuñas en el engranaje del sistema anticorrupción, del cual lo conforman la parte de la Fiscalías Anticorrupción, los tribunales especializados en materia anticorrupción, la Secretaría de la Contraloría, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como los tribunales de justicia administrativa y en este caso los ciudadanos, quienes lo presidimos y lo coordinamos. Ese es el sistema
estatal anticorrupción y tomamos posesión el primer día de agosto y actualmente hemos ya integrado el funcionamiento de cada una de estas entidades para generar la política pública que vaya a resolver, a prevenir y a sancionar actos de corrupción como los que tenemos todos los mexicanos, desgraciadamente mucha noticia. Ahí viene lo bueno, mi estimado Aaron, el tema de prevenir, sancionar, prevenir y sancionar este tipo de actos de corrupción que lo anticipábamos también en la plática que tú y yo hemos tenido antes de empezar el programa, cuando te estaba invitando también, y lo hemos visto en muchos textos que se han estado publicando. Tú compartes en tus redes sociales muchos textos que además, a partir de que se crea el sistema estatal y el sistema nacional anticorrupción, obviamente viene una tarea, monumental, porque hay un gran trabajo que hacer. Y a ese gran trabajo que hay que hacer, ahora se le suma lo que va a suceder o que ya está sucediendo en el marco de este proceso electoral. Un proceso electoral muy complejo que estamos viviendo en nuestro país, porque ya lo estamos viviendo, el año electoral ya empezó desde octubre, entonces estamos en la etapa de las precampañas a la presidencia de la República, estamos después, ya en unas semanas, tendremos candidatos a cargo de elección popular en el ámbito local. Entonces, a la tarea que ya de por sí se antoja compleja del sistema estatal anticorrupción para prevenir, sancionar los actos de corrupción, se va a sumar esto, que sí, bien es cierto, es una temporada que tendría que terminar eventualmente. Muchos dicen que termina el 1 de julio, pero la verdad termina hasta, porque luego vienen muchas impugnaciones de los candidatos que perdieron, etcétera, y termina después. Entonces, será este 2018 igual que para muchos, para nosotros, los medios, porque les damos cobertura a esto, ¿no? Claro. Y a ustedes también será un 2018 muy intenso. Ya lo es, inició así, es más, podemos decir estrictamente que el 2017 cerró con mucha intensidad. Y quiero señalar algo que, para usar los temas que estás planteando en esta charla, creo que el problema de la corrupción, al igual que el problema electoral, es un problema de muy largo aliento. Quiero señalar lo siguiente. Nosotros tuvimos durante 30 años un presidente que cayó con una revolución en 1910. El sistema electoral que llevó a este fenómeno hizo y exigió transformaciones al grado tal de que desde 1910 hasta 1924 pudieron crearse muy lentamente las instituciones que regularon la competencia electoral. De 1924 hasta el 2000 fue un gobierno el que tuvimos en nuestro país de un solo partido. La transición democrática que tuvimos en el año 2000 nos acostumbró a la sucesión de presidencias de diferentes partidos. Entonces, el problema de la corrupción es un problema muy semejante, Sergio. Te estoy hablando en esta descripción que te hago de prácticamente 120 años de duración. El problema para resolver la corrupción nos va a tomar, en este caso, así como los procesos políticos que estamos viviendo, mucho tiempo. Entonces sería una expectativa falsa para todos los televidentes pensar que lo vamos a resolver de la noche a la mañana. ¿Qué año que entra ya no va a haber corrupción? Eso es imposible. Eso es imposible, pero nuestra expectativa como Comité de Participación Ciudadana es atacar la corrupción y efectivamente, como lo has venido mencionando, la corrupción va a tener mucho que ver en el proceso electoral 2018. Yo estoy viendo aquí un primer problema de muchos. Como sociedad nos hemos vuelto muy cortoplacistas. Todo queremos que se resuelva de la noche a la mañana. Claro. Pensamos que con que gane el candidato, el de nuestra preferencia, el que sea, ya se va a resolver. Y esto es mucho más profundo porque no va a llegar gente distinta al gobierno, a la que estamos viendo en la televisión, en la radio, en las redes sociales, en los periódicos, a la gente que nos está visitando en nuestras casas para pedirnos el voto. Claro. No vamos a ver gente distinta en las calles. Sí. Somos los mismos mexicanos, sí, con un presidente o con otro. No, y tienes mucha razón en ese sentido. Y lo que más preocupación causa en este preciso momento es que si tú analizas las principales fuerzas que están en una confrontación directa en el nivel mediático y en el nivel del debate político, podemos ver que el tema de la corrupción es el tema más citado como lugar común, pero es el que menos estructura de peso tiene. Hay quienes
pretenden o mencionan que llegando a la cabeza toda la estructura del cuerpo político nacional se va a limpiar. Con una varita mágica y eso Va a no resolver el existe. problema. Hay otros que dicen, o sea, yo soy íntegro y mi integridad permea a la estructura de la organización social mexicana, cuando muchas dimensiones del problema de la corrupción en mentalidad pueden ser incluso culturales. Otro candidato puede decir, el problema de la corrupción lo vamos a atacar resolviendo el problema, metiendo a la gente a la cárcel. Y el problema de quienes somos ciudadanos preocupados, Sergio, por el problema de la corrupción, no queremos tanto ver gente en prisión, sino queremos ver la recuperación de activos de todo el saqueo público que se han dado por el problema de la corrupción. ¿La corrupción es problema de un partido? No, yo creo que es un problema transversal a la sociedad. Es un problema de hábitos, no es un problema cultural. Nadie nace en sí con una predisposición al problema de la corrupción. Los países más desarrollados han invertido socialmente en estructuras educativas para resolver el problema de la corrupción. Ponemos mucho como ejemplo los países escandinavos, ponemos Suecia, pero también Noruega, y hay que siempre considerar el hecho de que son países que le han invertido más de 250 años a la corrupción. Nosotros dejamos crecer una hidra de 1000 cabezas que nos plantea el problema de que la corrupción es autocorrectiva. Se instala en muchos de los procedimientos, y el Comité de Participación Ciudadana, del que tengo la alta responsabilidad de formar parte, está viendo que la corrupción se cuela en las licitaciones públicas, la corrupción se cuela en las formas de endeudamiento público que tienen municipios, se cuela también en muchas disposiciones de muchos organismos, sindicatos, instituciones públicas. Y lo que queremos hacer, y estamos trabajando en eso, es generar la política pública para que esas entidades que ya tienen como responsabilidad atacar aspectos de la corrupción realmente funcionen y poder medir a la corrupción y ver cómo bajamos esos indicadores. Lo más interesante de esta hechura institucional, que es el Sistema Estatal Anticorrupción, es que el ciudadano está proponiendo, somos parte porque estamos en medio y vamos a ser quienes vamos a medir la eficacia de las políticas anticorrupción. Eso se dice fácil. Sin embargo, tenemos que crear toda esa estructura y ese andamiaje para lograrlo. Bien, está muy bien el acercamiento. Vamos a irnos yendo ahora parte por parte en el segundo y el tercer bloque. Voy a un corte y regreso. Estoy platicando esta noche aquí en la mesa de Pros y Contras con Aarón Grajeda, que es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. No se vayan. Bueno, vamos ahora al segundo bloque de esta charla con Aarón Grajeda. El Sistema Estatal Anticorrupción es parte de este Comité de Participación Ciudadana, que forma parte del comité, Aarón, nos explicabas bien, de este engranaje de varias instituciones que tienen que coordinarse, que son... El ISTAI, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, está también la Fiscalía Anticorrupción, está la Secretaría de la Contraloría General, está el Tribunal de Justicia Administrativa, está el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, también está el Comité de Participación Ciudadana. Somos 7 entidades que se coordinan para atacar cada uno de los aspectos que la corrupción implica. Uno desearía, Sergio, tú sabes que las hechuras legislativas tienen límites, pero uno desearía mucho que estuviera también la parte electoral formando parte de esta estructura. ¿Tendría que estar el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aquí? Yo creo que en una primera etapa, como surge el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales de los cuales formamos parte, no se pensó directamente en eso, pero hay muchas funciones como la creación de la plataforma de seguimiento de bienes patrimoniales de los funcionarios públicos, la plataforma que es la misma donde se van a conocer a detalle los funcionarios públicos sancionados, el crecimiento o evolución patrimonial. En estas formas de plataforma para perseguir a través de inteligencia a la corrupción es importante una base de datos tan importante, valga la reiteración, como lo es la propia, el Instituto Estatal Electoral, Instituto Nacional Electoral, y desde luego la base de datos más importante para conocer la riqueza de cada uno de los funcionarios, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Unidad de Inteligencia Financiera. Esas bases de datos que se van a crear con el Sistema Nacional Anticorrupción, vamos a tener una parte
norte, en Sonora, de esta hechura, va a permitir ver y controlar cómo estamos usando los recursos públicos. Y este concepto, el recurso público, es algo que siempre está en el debate. Ahora en las campañas políticas es centro de discusión. Absolutamente. Y hay muchos casos nacionales. Digo, se acerca usa de mucho eso. el uso de recursos públicos en las campañas, que de hecho, bueno, las campañas están financiadas con recursos públicos. Déjame agotar el tema de la conformación del comité, quiénes lo integran, hasta dónde llegan, y luego vamos ya a la otra parte. ¿Quiénes integran el Comité de Participación Ciudadana? El Comité de Participación Ciudadana está integrado por 5 ciudadanos que fueron escogidos por un comité de selección. Estos 5 ciudadanos, aparte de tu servidor, es Aquiles Fuentes Fierro, está también Irma Laura Murillo, está Miriam Monreal y también el maestro Alberto Haas Díaz, quien es el presidente actualmente, ¿no? La presidencia se rota cada año. A mí tengo la alta responsabilidad de dirigirlo, particularmente a partir de agosto, y me va a tocar sinceramente prácticamente la etapa de respuesta y el monitoreo de la situación electoral, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, ¿cuáles son las facultades de este comité? Para mucha gente pudiera parecer extraño que las facultades del Comité de Participación Ciudadana no son sancionatorias en primera instancia, sino que tenemos la alta responsabilidad de crear la política anticorrupción que tiene que llevarse en el Estado para bajar los índices y ponerle un freno a los actos de corrupción que se tienen documentados. En este caso, el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana del que formo parte tiene que trabajar en la prevención a través de campañas y atención en los niveles escolares para formar una cultura de la integridad, pero al mismo tiempo trabajar en conocer las formas en que se están licitando, publicitando y autorizando obra pública para cerrar ahí también las áreas de oportunidad. Nosotros tenemos por ley la facultad de solicitar toda esa información. Se les tiene que dar. Y se nos tiene que dar, y no solamente eso, y esta es la gran invitación, nosotros tenemos la obligación, y esta es la actitud de tu servidor, de trabajar con ciudadanía, de trabajar con sociedad civil para elaborar la legislación que podamos nosotros llevar a la mesa al fiscal anticorrupción, al secretario de la Contraloría General, para poder impulsar entre todos todas las medidas que nos lleven a ponerle freno a los actos de corrupción que tan documentados tenemos y que van a ser parte de la discusión pública. En este preciso momento, como lo hemos visto en los últimos días, el tema de la corrupción, el tema de las denuncias de la corrupción, el tema de la mediatización y la politización de la corrupción como un aspecto de campaña está al orden del día, y una de las preocupaciones de los miembros del Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional y a nivel estatal es no hacer de la corrupción política, sino hacer la política que permita reducir la corrupción. En eso estamos trabajando, Sergio. ¿Qué le dice a esas voces que dicen que los miembros del Comité de Participación Ciudadana están hechos a modo del gobierno en turno? Yo les diría que ese tipo de actitudes alimentan la participación de los ciudadanos. Yo no me sentía representado y yo estoy aquí precisamente porque tuve que vencer esas barreras. Yo salí del trabajo en comunidad con sociedad civil, yo salí del trabajo con comunidades étnicas, yo salí también de mi cubículo a tomar posición, a buscar la coalición entre sociedad civil que me permitiera la postulación para participar en el Comité de Participación Ciudadana. Y si ellos tienen, la sociedad civil en su generalidad, tiene la idea de que puede haber dados cargados en este proceso, tienen que hacer exactamente lo mismo que hice yo, Sergio, dejar algunas cosas que llevamos en la agenda individual y participar en la ciudadanía en esta toma de posiciones. Yo no me sentía representado como sociedad civil en los órganos de competencia y toma de decisiones, y es por eso que me lanzo a buscar en este posicionamiento una representación para quienes como yo somos escépticos de que solamente el gobierno sin sociedad civil pueda sacar adelante esta tarea. Bien, se ha dicho mucho y esta es una representación, justamente un ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana, de la necesidad de que la gente se involucre, de no dejarle todo el trabajo a los gobiernos, claro, a la clase política, porque finalmente la clase política, aunque cambie de color, se parece mucho, y hay hábitos, usos y costumbres, voy a decirle así, muy similares en los partidos claro, políticos. Claro. Y hay señales muy claras de que en los partidos no están terminando de entender qué es lo que la gente necesita. Ahora, se necesita una visión distinta. El ciudadano
promedio, el ciudadano común, la Claro. señora, el padre de familia, que salen ambos, antes nada más salía más el hombre que la mujer, ahora salen los dos parejo a buscar el sustento de la casa, no necesariamente tienen que tener la información que tú, Aarón, como académico investigador, Claro. sí tienes, que sí tiene la gobernadora, que sí tiene el presidente, que sí tienen los magistrados. Es decir, esa información les sirve a ustedes para tener una visión de lo que ocupa esta sociedad, que a lo mejor la señora no lo tiene tan claro, pues porque sus prioridades son otras, y para eso hay gente que debe saber cuál es el rumbo que tiene que marcársele a esta sociedad, ¿no? Sí, yo coincido y precisamente es lo que estamos haciendo. Si te dijera con datos reveladores en este sentido que 10 pesos de cada 100 que tienen las familias más necesitadas en nuestro país se van al pago de cuotas, servicios, solicitudes de citas, arreglos con el Ministerio Público por actos de corrupción, veríamos que estamos en una situación de pobreza que es escandalosa. De cada 10 pesos, ¿no? Uno de ellos lo utilizamos para el pago de actos derivados de corrupción. La corrupción es tan grande, Sergio, que del Producto Interno Bruto de un país como México, es decir, de todos los bienes y servicios que generamos quienes trabajamos, alrededor del 9% se va a gastos de corrupción. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que hay menos escuelas, menos atención en salud, menos compra de medicamentos, menos parques públicos, menos alumbrado. Entonces, este tipo de problemas, la corrupción, nos está consumiendo a tal grado que si vemos, como se dice en los estudios nacionales, si el 9% lo llevamos a Sonora y vemos su Producto Interno Bruto, podemos entender esto como suposición, ¿no?, de que estamos prácticamente perdiendo en corrupción exactamente la cantidad, 68,000 millones de pesos, que tenemos en el presupuesto de egresos para un año como el 2018. Es decir, en corrupción se nos va, si seguimos el promedio del índice de percepción de la corrupción al 9%, en corrupción se nos iría prácticamente lo que tenemos en ejercicio de egresos Lo aprobado por el aprobado este Congreso. año, 68,000 millones Es de pesos. muy drástico, Sergio, este Pues es problema. brutal la cifra. Sí, entonces se dan una serie de aspectos y de contradicciones. Por el contrario, lo que estamos viendo es que le estamos invirtiendo a la hechura directa de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción 10.7 millones contra 68,000 millones de pesos que se nos van en corrupción. Entonces, si tú analizas esto, te das cuenta de que no llegamos al 0.01% del presupuesto que asignamos para combatir el mal de la corrupción. Bien, vamos a ver. Entonces, porque eso es otra, mencionaste algo, me recordaste algo. Se está cuestionando lo que cuesta Claro. el sistema estatal anticorrupción, Claro. lo que cuestan ustedes, pues, para acabar pronto, Claro. como Comité de Participación Ciudadana y todo el engranaje, la Fiscalía Anticorrupción, el ISAF y todas esas instituciones que ya mencionaste. Puede ser que sean esos los que no quieren que funcione. Hay muchos beneficiados de la situación actual. Hay mucha gente que puede sentirse muy privilegiada por buscar posibilidades fuera de las normas y de las hechuras institucionales de la nueva legislación. La ventaja de tener información privilegiada para participar en actos de licitación pública. Entonces, hay un sector muy amplio que no quiere que se construya a lo mejor el sistema estatal anticorrupción. No quieren que camine, porque también a lo mejor con mucha razón pueden decir es caro, pero si vemos nosotros en una relación de pérdidas y ganancias, la inversión que estamos haciendo para un mal en corrupción tan grande es ínfima. La palabra correcta es ínfimo. Le estamos invirtiendo prácticamente 0.01% al presupuesto que se va en corrupción. O sea, es decir, Oye, pero bueno, luego se van encima porque si eso, yo entiendo el porcentaje, es ínfimo, coincido contigo, pero imagínate alguien con dolo, que hay muchos, y en este momento deben estarnos viendo algunos con ese dolo, con la cifra que, si a alguien se le ocurre traducir esa cifra que tú estás dando, ¿en qué lo van a traducir? ¿Lo van a traducir en aulas? ¿Lo van a traducir en despensas? Claro. ¿Lo van a traducir en becas? ¿Lo van a traducir en uniformes escolares? ¿En zapatos? En eso lo van a traducir porque eso genera un impacto. Claro. ¿Sí? Entonces a eso se enfrentan. Voy a la otra parte con eso. Es decir, a esa corriente que parece existir, que está en contra de que esto camine. ¿Cómo la están enfrentando? Porque las críticas ahí están y han sido constantes. Así como hay gente, te digo, que las defiende, hay quien
Dice, esto sale muy caro y no sirve. Pues la única manera que yo tendría ética como para responder esa pregunta a profundidad, Sergio, es con resultados. Y en el plazo que va, desde que tomamos posición en agosto prácticamente al 22 de diciembre, capacitamos directamente 1.500 funcionarios advirtiéndolo de las nuevas leyes de responsabilidades creadas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, capacitándolos en la ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, en los aspectos relacionados con transparencia, y vamos a mucho más. Vamos nosotros a señalar quiénes pueden ser sancionados, por qué aspectos. La administración pública, y así lo he dicho explícitamente al funcionariado público, hay nuevas reglas de juego. Existen posibilidades ya incluso sancionatorias drásticas para quienes cometan actos de corrupción. Las reglas cambiaron. Anteriormente la gente pensaba que entrar al cargo público, Sergio, era operar bien si operabas éticamente. Hoy no solamente es eso, hoy tienes que tener habilidades competenciales, ser competente en el ejercicio de tus funciones, porque antes podía alguien declararse omiso o ingenuo para cometer actos de corrupción. Hoy eso se penaliza. Entonces, estamos ante una nueva actitud, estamos ante un nuevo marco legal, y yo puedo decir que toda esa inversión que se vaya a hacer en corrupción lo tenemos que ver con resultados. Y estamos trabajando 1.500 funcionarios en una etapa muy rápida, no hemos tenido descanso y tenemos las próximas capacitaciones. Y es que ahora ya no se vale aquello de, antes de ir al corte, es que yo no sabía, como hay gente que lo puede decir, ¿no? Es que yo no sabía que eso no se hacía así. Bueno, ahora ya lo sabes, y lo vas a saber de la peor forma, porque hay una sanción fuerte para ti. Efectivamente. Vamos a un corte, Aarón, si me permites, y regresamos y entramos de lleno a la parte esta de la electoral. ¿Cómo van a enfrentar en el sistema estatal anticorrupción y cómo se está preparando el Comité de Participación Ciudadana? Si ya encontraron casos, y bueno, vamos a hablar de casos concretos que ya están sobre la escena pública. Vamos a un corte, regresamos. Es la mesa de pros y contras. Esta noche estoy platicando aquí en el estudio con Aarón Grajeda, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Quedábamos, mi estimado Aarón, para ir a ver ya en este bloque final temas concretos. Incluso que me compartiera su opinión sobre la actuación de los gobiernos y de las instituciones en temas que ya están sobre la mesa. Me acuerdo de uno y te lo pongo sobre la mesa. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ven ustedes que pasó, por ejemplo, en el tema de lo de Plácido Domingo y ese concierto que se ofreció y el tema de los dineros? Primeramente, yo creo que hay una observación muy grande de la sociedad civil, y en ese sentido bienvenimos nosotros que todos los ciudadanos de diferentes órdenes estén viendo cada uno de los procesos que la administración pública esté llevando a cabo, y en ese sentido es función de la sociedad civil y de nosotros estar en la observación. Sin embargo, pueden darse casos, particularmente con el caso de Plácido Domingo y el concierto, ¿no?, en que un problema que puede ser de falta de transparencia en el ejercicio de recursos públicos por parte de una entidad particular, una sociedad civil, que puede ser un problema de falta de rendición de cuentas, que es diferente al problema de la transparencia, sea inmediatamente sancionado como un problema de corrupción. Mediáticamente, ¿no? Mediáticamente, sin tener evidentemente, Sergio, una sanción de un juez. Se tomó como un acto de corrupción. Claro. ¿Lo fue en realidad? Yo creo que no tenemos los elementos para decir que fue un acto de corrupción, aunque podemos nosotros presuponer de que administraciones de esa naturaleza deben de ser más transparentes y deben de rendir más cuentas si utilizan recursos públicos. En ese sentido, no podemos equiparar, Sergio, y esto es muy importante, no podemos poner en el mismo lugar, en la misma posición, a la corrupción que la falta de transparencia o la falta de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, lo que surge como un problema específico se sanciona inmediatamente por medios a través de redes sociales como un acto de corrupción, cuando pudo tener otra clasificación en el marco existente, por fortuna, en la nueva legislación, de los problemas que pudieron ver derivado en sanciones relativos a transparencia. La falta de transparencia no es corrupción. La falta de transparencia es
no es corrupción. Existen 7 modalidades de corrupción específicamente. La falta de transparencia no puede equipararse con corrupción. Conocemos como transparencia, algo que vivimos muy cotidianamente con las policías municipales o vivimos en la prestación de servicios. El soborno es un acto de corrupción, el desvío de recursos es un acto de corrupción. La falta de transparencia no lo es en el estricto sentido del término, pero la transparencia es la herramienta necesaria para hacer visibles estos casos. Y en el caso de Plácido Domingo, para cerrarte con esto, entramos con un linchamiento mediático inmediato y después se averiguó qué fue lo que está detrás como supuesto delito. Cuando debe ser al revés. Pero ya estaba juzgado, mediáticamente ya estaba juzgado. Mediáticamente estaba juzgado y mediáticamente, públicamente, teníamos ya el caso de Plácido Domingo en una relación de equivalencia con corrupción cuando no había sanción todavía de juez que especificara de qué tipo de problema estamos hablando. Y en este caso, particularmente, el Comité de Participación Ciudadana ve que la corrupción se va a meter en la arena pública, como lo vimos en el caso particularmente del gobierno en Chihuahua, ¿no? Inmediatamente hay una denuncia por parte del gobernador, ¿no?, acerca de lo que él presupone que tiene integrado como expediente de que es un caso de extorsión por parte de la Secretaría de Hacienda. ¿Han analizado ustedes ese caso? Porque también es otro de los casos que políticamente ha sido juzgado. Claro. Incluso hay una conexión, hay un capítulo Sonora en ese tema de Chihuahua, Javier Corral, el tema del presunto desvío de recursos de la Secretaría de Hacienda Federal a algunas dependencias del gobierno de Chihuahua para que de ahí pasaran a las campañas políticas. Claro. ¿Sí? Claro. Y se abre un capítulo Sonora porque, bueno, ya lo vimos, se mencionó al exdirigente nacional del PRI, a María Fabiola Beltrones, en su momento en esa investigación, y entonces Damián Cepeda abre una parte, el dirigente nacional del PAN, abre el que yo llamé capítulo Sonora, porque aquí dice, acusa al gobierno de Sonora de estar manipulando las instituciones, entre ellas algunas integrantes del sistema estatal anticorrupción, para afectarlo, fabricándole pruebas en venganza, porque se está afectando a Beltrones. No, claro, lo que nosotros vemos como miembros del Comité de Participación Ciudadana es que se está dando una lógica que consideramos nosotros muy perversa. O sea, no tenemos acceso a información específica ni expedientes como no lo tiene el resto de la sociedad civil en México. Es decir, el caso Duarte, el caso también de la acusación que hace este miembro de partido, un sonorense, ¿no?, conocido y connotado en nuestra entidad, ¿no?, tienen como eje común el hecho de que primero se denuncia sin tener prueba y sin ser acto juzgado, ¿no?, se acusa de corrupción y eso no ayuda evidentemente a llevar procesos que puedan tener efectivamente o no un acto sancionatorio específico. Primero linchamos y después buscamos los fundamentos jurídicos que nos permitan explicar y responsabilizar de parte penal cómo se están llevando a cabo este tipo de acontecimientos. Está la palabra de una parte contra la palabra de otros sin mediar documentos drásticos que puedan a nosotros darnos elementos para sancionar efectivamente. La presunción de inocencia no existe ahí. En esta lógica se borra. En esta lógica se borra. Porque también hay muchas entidades que inmediatamente respaldaron esto. El Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional, desde el punto de vista de muchos quienes estamos siguiendo el fenómeno de la corrupción, estamos tratando de construirlo, debió ser igual de drástico, tanto con la posición del gobernador Corral como con la posición de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda también acusaba a una parte, ¿no?, al gobernador Corral, diciendo de que tenía también una serie de faltas de demostración en sus finanzas públicas. Entonces no podemos nosotros ser juez y parte. Los comités de participación ciudadana estamos para exigir claridad, procesos limpios, expedientes que puedan llevarse a sanción o a conversión de recursos ilícitos que puedan ser recuperados para la sociedad civil, pero no podemos tomar parte de una posición política porque la corrupción es algo que, como tú lo has señalado, no es privativa de un partido, es privativo de
todas las organizaciones y tenemos que ser el fiel de la balanza en estos procesos. Pero parecía que ahí como que sí se dejaron seducir. Es la interpretación que tenemos muchos, pero hemos muchos también hecho saber al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de que es importante mantener el fiel de la balanza en el proceso porque partidos van y partidos vienen, Sí. colores van y vienen. En esta lógica tenemos que buscar esa participación. El caso de Damián Cepeda, el caso de específicamente de Javier Corral, demuestra de que primero denunciamos y linchamos públicamente y después documentamos, cuando debe ser al revés, ¿me explico? Esa es la función que tenemos que hacer, así lo exige el nuevo sistema de justicia penal y así lo exigimos quienes queremos ir a fondo en todos los casos donde haya sospechas de que hay actos de corrupción. Entonces, podemos suponer aquí un uso a la inversa de lo que es la lógica, por lo menos en el nuevo sistema de justicia penal, Es que justo, es la presunción de inocencia, Es primero, justo, ¿no? ¿sí? Claro. Y a partir de ahí, o sea, todo el mundo es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. Entonces, todos los involucrados son inocentes, o deberían serlo hasta que no se les compruebe lo contrario, pero por el contrario, ya son culpables. No, así es. Y mira, y tan fue esto polémico, esa participación del Comité de Participación Ciudadana que aparece Sí. en un posicionamiento junto con Corral Jurado, en el sentido de que posteriormente tuvieron que retractarse del caso porque se politizó. Nosotros vemos, y en eso voy a reiterarlo en esta segunda ocasión en pros y contras, de que no podemos hacer de la corrupción una política. Nosotros venimos precisamente a limitar la corrupción, a buscar bajar los problemas que la corrupción implica y no hacer de esto una oportunidad para Oye, hacer campaña. Aaron, chamaquearon al Sistema Nacional Anticorrupción, al Comité de Participación Ciudadana, porque aparecieron el Comité de Participación Ciudadana, el Sistema Nacional Anticorrupción, a un lado de Javier Corral, el gobernador panista de Chihuahua, respaldando sus dichos, ¿sí? Cuando justamente de lo que se ha hablado es de que los ciudadanos que están integrando esos comités a nivel local y a nivel nacional deben estar totalmente alejados de cualquier interés político, Claro. pero totalmente alejados, ajenos a cualquier interés político. Y pues hay elementos para presumir que ahí hay un claro interés político en el marco de este proceso electoral. Mira, yo quiero ser drástico en eso y creo que tienen los miembros del Comité de Participación Ciudadana la mayor madurez y la mayor solvencia intelectual. Yo creo que es un mal cálculo de movimientos. Es un mal cálculo de movimientos y a nosotros nos cuesta mucho quienes como ciudadanos estamos impulsando este ejercicio porque hasta este momento los hemos puesto como un ideal, como un horizonte de procesos limpios, procesos transparentes y eso puede manchar esa reputación que necesitamos. Yo creo que ellos mismos se han dado cuenta y han rectificado con una serie de posicionamientos bien concretos, pero ni a ti ni a mí nos pueden chamaquear con eso, no es justificación. Tenemos que buscar estrictamente ser objetivos y ser muy distantes de cualquier posicionamiento político del sistema anticorrupción. Cuidado, porque es muy difícil dar pasos hacia adelante y es muy fácil dar pasos hacia atrás en este tema de la credibilidad del Sistema Nacional Anticorrupción. A ver, ahora vamos al tema local y las elecciones locales. ¿Ven ustedes focos rojos o amarillos encendidos en Sonora en este tema? Voy concreto. Siempre se acusa que hay desvío de recursos y no estoy hablando nada más de dinero, sino de estructura. Estoy hablando incluso de personal, de las estructuras de gobierno hacia las campañas. Vienen campañas, ya dentro de unas semanas tendremos candidatos a presidentes municipales, estarán listos los candidatos al Senado de la República, diputaciones federales, Claro. las diputaciones locales. ¿Qué es lo que están cuidando ustedes ahí? ¿En qué se están fijando? Nosotros tenemos un marco en este sentido, Sergio, muy claro de participación. La corrupción, en lo que le compete a la hechura del Comité de Participación Ciudadana, no tiene estrictamente nada que ver con lo electoral, pero sí estamos percibiendo focos amarillos, viendo de que hay una lógica de utilización de la corrupción con fines electorales. ¿En qué sentido, Sergio? Es muy fácil y muy ventajoso políticamente señalar al de enfrente como el corrupto y poder así establecer todo un programa de beneficios en opinión pública acerca de la corrupción de los terceros, ¿no? Entonces, la corrupción en este sentido va a ser un tema
que van a poder utilizar los diferentes colores y las diferentes entidades para atacarse mutuamente. Y el problema realmente de fondo es que nosotros como parte del sistema estatal anticorrupción vamos a ver muy debilitada nuestra actuación y nuestro funcionamiento si es que todo el mundo utiliza como, para decirlo en términos muy coloquiales, ¿no?, como garrote la corrupción para darle a tercero. Entonces, en ese sentido hemos visto ya focos amarillos en ese sentido y hemos hecho lo siguiente, hemos platicado particularmente, ¿no?, con la representación y el enlace de FEPADE para la vinculación social. Hemos hablado ya con ellos aquí en Sonora, tu servidor ha tenido pláticas para tratar de blindar el proceso y no utilizar el sistema anticorrupción como una bandera política. Esto mismo vamos a hacerlo también a nivel nacional. El Sistema Nacional Anticorrupción, el 5 de diciembre del 2017, llegó a una carta de intención con Lorenzo Córdoba para proteger el Sistema Nacional Anticorrupción de cualquier utilización con fines políticos. ¿En qué sentido la corrupción va a tocar el proceso electoral? Lo puede tocar en muchos sentidos, Sergio. Independientemente de que tengamos funciones o no tengamos funciones, como es más bien el caso del Comité de Participación Ciudadana, el problema es que la integridad del proceso electoral se ve manchado en muchas ocasiones por la corrupción. El caso Odebrecht a nivel internacional es una muestra muy palpable de cómo actores particulares pueden financiar intereses de procesos electorales. Yo no quiero saber cómo le va a ir a Odrasir Espinosa en pleno proceso electoral. Sí, la verdad, o sea, yo supongo que se le va a llenar de demandas o de denuncias de unos contra otros, acusando presuntos actos de corrupción, desvío de recursos públicos, de desvío de material de los gobiernos, para favorecer ciertas campañas. Eso va a suceder, eso casi lo podemos apostar 2-1 que va a suceder. Va Así a llegar. Es, doble contra sencillo. ¿Sí? Y lo que hay que hacer, yo creo, desde mi muy particular punto de vista, es que se deben anticipar esos escenarios y poder trabajar, Sergio, en los acuerdos con el Instituto Estatal Electoral, trabajarlo con la propia FEPADE en la delegación Sonora para ir previendo escenarios en que pueda utilizarse con esos fines electorales el problema de la corrupción y, ¿por qué no?, observar también por parte de la ciudadanía el proceso. Hemos creado con ayuda de organismos internacionales la aplicación Incorruptible. Y con esta aplicación, a través de los teléfonos celulares, cualquier persona en cualquier esquina, en cualquier calle, con un dispositivo inteligente, puede documentar actos de corrupción y actos de involucramiento en el proceso electoral. ¿A qué voy? Si bien el Comité de Participación Ciudadana no tiene estrictamente injerencia en asuntos electorales, porque no los posee, sí tenemos la estructura de enlaces con sociedad civil nacional e internacional para estar observando cómo se lleva el tema de la corrupción al interior de los debates que se van a formar en el proceso electoral 2018. Y si se dan... Y si se dan actos de corrupción relacionados con el proceso electoral, existe sociedad civil a través de este tipo de aplicaciones que lo puede documentar en el acto. A ver, si ustedes se encuentran con un acto de corrupción en plena campaña política, ¿lo van a denunciar? No es nuestra función directamente denunciarlo. Somos voz de los intereses ciudadanos y en ese sentido podemos ser una ventanilla más, Sergio, ¿no?, para impulsar en los órganos que trabajan en el proceso anticorrupción, utilizarlo como entrada. Podemos ser, así como lo declaró el Sistema Nacional Anticorrupción, puede ser el Comité de Participación Ciudadana una ventanilla para subir en los órganos que trabajan en el combate a la corrupción esas denuncias y esa documentación. Eso podemos hacerlo y tenemos facultades de ley. Pero, insisto, yo creo que en esta parte, en este momento, lo que estamos haciendo es trabajar en previsión, porque ya vemos ese escenario que tú compartes en el sentido de que esto pueda derivar en una serie de denuncias donde pues la intención final sea publicitar la corrupción con un sentido electoral, la corrupción solamente del tercero. La corrupción del tercero, que eso es algo muy común en el ejercicio de la política en este país y lo tenemos encima. Es decir, esconder nuestros actos, nuestros errores, detrás de los errores de los demás, denunciando al otro para que el otro sea el exhibido y la gente no se dé cuenta que pues el que denuncia también está igual o peor que el denunciado. Al final de cuentas, en ese sentido, surge
los cuestionamientos al sistema estatal anticorrupción. Claro. Y uno de los cuestionamientos que se ha hecho justamente es, fíjate, lo mencionaba involuntariamente como un ejemplo, pero es real, al final de cuentas, de la Fiscalía Anticorrupción. Ya ves que el propio Damián Cepeda, como dirigente nacional del PAN, denunciaba un uso político de la Fiscalía Anticorrupción en contra suya. Y lo hacía prácticamente con todo el establishment de su partido, Sí. ¿no? Tomando posiciones. Y yo creo que él tiene todo el derecho, como en ejercicio de la opinión pública, de tomar ese tipo de medidas, ¿no? Que son medidas estrictamente, así lo percibimos muchos, son medidas estrictamente electorales, porque mientras no tengamos la documentación de hechos fehacientes, no podemos hablar de un acto de corrupción que pueda ser sancionado. Entonces, el caso de Corral, el caso de esta exhibición, ¿no? de un pretendido caso de corrupción respecto a la Fiscalía Anticorrupción, tienen ese factor común, que es precisamente que falta el piso, pasa el fondo. Por eso mismo el Comité de Participación Ciudadana, el Sistema Nacional, mejor se retiró. Entonces, estamos en esa idea de primero sancionar, primero juzgar, primero criticar, y después, si se dé el caso, ya integraremos expedientes. Bueno, ahora si se encuentra y si se documenta un caso de corrupción, ¿qué se hace? ¿Se ventila públicamente? Tenemos ¿Se que da a conocer? sancionarlo, tenemos que sancionarlo. Y hay en la legislación que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, la nueva ley de responsabilidades que tiene el Estado de Sonora aprobada, hay un rango muy específico de sanción que va desde la destitución de los cargos públicos hasta el pago en numerario de sanciones, así como la judicialización de los procesos para aquellos quienes cometan daños al patrimonio público. Hoy existe ese marco, Sergio. Que devuelvan lo que se llevaron. Por ejemplo, y la destitución de los cargos, y también puede haber una persecución judicial de quienes cometen este tipo de arbitrariedades. Pues entonces ya existen en la legislación el establecimiento de cada uno de los partidos políticos, de las instituciones autónomas, de las entes de gobierno. Existen evidentemente órganos de control interno con quienes uno va a llegar a pedirles cuenta del ejercicio público de los recursos. Esto ha cambiado y en ese sentido hemos tenido en las capacitaciones una oportunidad de hacerle saber a la gente que las reglas son otras. Hoy sí puede uno tener una sanción drástica por el ejercicio de la corrupción, y la omisión ya no es, o la incompetencia ya no es justificación para no tener castigo. Bien, ahora, Aaron, nos quedan unos 6 minutos más o menos de programa. ¿Qué disposición o qué actitud han visto ustedes en el gobierno del Estado para que esto camine bien? Porque pues parte del sistema es la secretaria de la Contraloría. Así es. Mira, en lo personal, tenemos una muy agradable impresión del trabajo que están llevando con nosotros, y te voy a decir por qué. Porque ha sido el Comité de Participación Ciudadana el que ha metido agenda en el órgano que coordina el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. Nosotros llevamos una convicción al seno de este arreglo institucional del cual mencionábamos al inicio del programa, y fue que si no poníamos nosotros agenda, podíamos nosotros ser rebasados por las dinámicas burocráticas de cualquiera de las entidades. Entonces lo que hicimos fue crear directamente una dinámica de trabajo en la cual los tenemos envueltos, y esto va desde los procesos de formación, desde el análisis de la política pública que se viene, la creación del programa del trabajo 2018. Entonces no hemos tenido respiro, y en ese sentido hemos creado un efecto de impulso al funcionamiento de las entidades, ¿no? Y ha sido muy positivo. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos permanentemente trabajando, Sergio, y no hay posibilidad de desviarnos, y en ese sentido han sido muy colaboradores. Yo tengo que ¿Se han detectado señalar, actos de corrupción en este gobierno? no hemos llegado a ese nivel, y te voy a decir por qué. Porque apenas llevamos en funcionamiento 4 meses, ¿no? Pero estamos trabajando ya en la creación de las ventanillas de denuncia de corrupción. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Y cómo voy a poderte
responder de forma positiva a esta pregunta tan específica en el momento que existan denuncias. ¿Y cuándo vamos a poder tener denuncias? Cuando podamos en las diferentes entidades tener las ventanillas y los sistemas de entrada de los procesos de denuncia. ¿Cuándo van a estar aquí en Sonora listas esas ventanillas? En eso estamos trabajando, y esas ventanillas, el principal aspecto de dificultad que venimos encontrando, y en eso se está trabajando muy duro ya con los primeros convenios, es en la creación de ventanillas de denuncia de corrupción en los 72 municipios, Sergio. Entonces, cuando podamos nosotros darle entrada a denuncias, vamos a poder encontrar las irregularidades que nos permitan hablar o no de actos de corrupción. Entonces, estamos trabajando en ese sentido, y el sistema llega precisamente en el momento electoral. Entonces, estamos en una dinámica, Sergio, en la que queremos cuidar la hechura del sistema, su funcionamiento y sus resultados, ¿no? Y por otra parte se nos viene esta bola de nieve que significaría el proceso electoral de 2018, y Ciudadanos, junto contigo, junto conmigo, estamos muy preocupados en cómo sortear con el sistema estatal anticorrupción una coyuntura de confrontación política como muy pocas veces se va a ver en México. Es el caso que actualmente vivimos. A ver si te entendí. El proceso electoral les está estorbando para terminar de conformar el sistema estatal anticorrupción. Lo voy a poner en términos más positivos, ¿no? El proceso electoral de 2018 representa la prueba de ácido para el sistema estatal anticorrupción. Si pasamos si logramos que el sistema estatal anticorrupción siga funcionando, logramos establecer ventanillas de denuncia, vamos a tener un proceso, vamos a tener un sistema estatal anticorrupción más favorecido, ¿no? ¿Estarán esas ventanillas en estos meses? Mira, tengo el privilegio de señalar que el presidente del Comité de Participación Ciudadana ha elaborado los primeros esbozos de lo que puede ser el convenio con los 72 municipios. Entonces, como podrás imaginarte, Sergio, ¿no? Como podrá el auditorio también considerar, pensar en cómo podemos tener tentáculos desde San Luis hasta los municipios más remotos, con las deficiencias o con las fortalezas estructurales y de infraestructura que tienen cada uno de los municipios. Pues es un reto grande, ¿no? O sea, yo sería muy responsable de mi parte si no dijera lo difícil que es llevar a cabo este proceso. Por eso he señalado al inicio del programa, ¿no? De cómo vamos a tener que esperar en estos procesos para poder arraigar el programa. A ver, me quedan 2 minutos. Uno, para que me des tu opinión sobre la forma en que se ha manejado este gobierno con el tema del exgobernador Guillermo Padres, y el otro minuto, pues para que me des tu conclusión, un mensaje final para el público. Yo creo que este gobierno, en el caso de Guillermo Padres, ha tenido un reto muy grande. ¿Por qué? Porque desde el inicio le toca nombrar fiscal anticorrupción en el proceso en que no estaban las leyes nacionales creadas. Y en ese sentido faltó el piso constitucional que le permitiera una integración, ¿no? del expediente que pudiera llevarse de una manera sólida en el proceso, de tal manera que representa un caso muy grande. Representa también un reto muy grande el caso del exgobernador, en el sentido de que seguimos pensando mucho en la venganza, cuando deberíamos de pensar, si es el caso de que podamos ir a fondo en los aspectos relacionados con la corrupción, pensar más en el resarcimiento de daños. El ciudadano común puede pensar que es mejor tenerlo en la cárcel. Gente como yo, sinceramente, me gustaría verlo fuera, al igual que cualquier otro acusado de corrupción, si es el caso, pero con una hacienda pública beneficiada por la recuperación de activos. Resarcimiento. Bien. Yo te agradezco mucho, Aarón. ¿Algo más que le quieres decir a nuestro público esta noche antes de irnos? No, muchas gracias. Decirle solamente que estamos trabajando muy duro, y que gracias a programas, ¿no?, como Pros y Contras, tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes y hacer de la corrupción un proceso que nos permita ver cómo está trabajando el actual funcionamiento del sistema anticorrupción. Te agradezco mucho, Aarón. Muchas gracias, Sergio. Es un placer. Sí, hasta luego. Que te vaya muy bien. Bueno, ahí está. Es Aarón Grajeda, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Este año él asumirá, en unos meses más, asume la presidencia, y esto sigue, porque esto no empieza ni con un proceso electoral, tampoco se acaba con el proceso electoral. Esto va más allá. Les recuerdo la retransmisión de este espacio de Pros y Contras, la mesa de Pros y Contras, se retransmite también los sábados a
las 9 de la mañana, todos los lunes a las 9 de la noche y los sábados en retransmisión a las 9 de la mañana por la señal de Televisa Sonora. Gracias, una excelente semana para todos.